Una pila de papeles cayó ruidosamente sobre la mesa bajo la fuerza del hombre, lo que fue acompañado por un grito que acusaba al hombre de no servir para nada y solo fingir que trabajaba, ya que el proyecto resultó ser un completo fracaso. Señalando con el dedo sin contemplaciones a su subordinado, el jefe agregó que no se le imputarían horas extras. Sam, con la cabeza gacha, escuchó las palabras de su jefe sobre cómo él era simplemente la escoria de la sociedad y su existencia sin valor no valía ni un centavo. Continuando con la tarea de maldecir a sus subordinados, el jefe de repente tomó un cenicero de vidrio que estaba sobre su escritorio. Y un segundo después, este objeto, que actuaba como arma arrojadiza, golpeó directamente en la sien de la cabeza del hombre. Sus piernas cedieron y un segundo después, Sam ya estaba tendido en el suelo, donde, mientras su jefe le gritaba que no debía fingir, sino levantarse y salir de su oficina, la sangre de su cabeza rota se extendía lentamente por el suelo. Perdiendo poco a poco la conciencia, el hombre pensó que había vivido una vida verdaderamente sin valor, donde encontró algo positivo en el hecho de que esta vida había llegado a su fin. Ante los sonidos de una voz desconocida que decía que la unión al sistema y la reactivación se habían completado con éxito, Sam comenzó a abrir los ojos, donde vio una silueta masculina frente a él. Su primer pensamiento fue que la muerte le había pasado de largo, lo que significaba que tendría que hacer otro informe, donde al mismo tiempo el joven frente a él le gritaba que se alejara. Levantando su cuerpo sobre un brazo y tocándose la cabeza con el otro, Sam dijo que llevaría a cabo todas las instrucciones de su jefe. Sin embargo, cuando levantó la vista, el joven se sorprendió mucho al ver que en lugar de su jefe, había un puñado de estudiantes parados frente a él. Al reconocer a uno de los jóvenes que estaban cerca como Hank O'Brien, con quien había estudiado hace mucho tiempo, Sam se preguntó si todavía estaría inconsciente. Que su presencia no fuera en la oficina, sino en el campo deportivo de la institución educativa, no podía explicarse de otra manera. Entonces, relajándose, Sam se dejó caer sobre el césped, abrió los brazos y, pensando que era un sueño, recordó que fue por culpa de Hank que lo habían expulsado de la escuela, donde sin certificado no lo contrataban para ningún trabajo normal, por lo que tenía que aceptar el primer lugar que aparecía y que estuviera dispuesto a aceptarlo, donde pasaba sus días recibiendo un sueldo mísero y estando constantemente bajo el yugo del malvado jefe de esta empresa de tercera categoría. Estos recuerdos desagradables hicieron que Sam se pusiera de pie de un salto, donde inmediatamente le dijo a quien había arruinado toda su vida que Hank no era nada especial y que solo podía confiar en el dinero de sus padres. Pero antes de que el joven pudiera terminar, Hank de repente le propinó una potente patada directa al cuerpo. El joven cayó de rodillas, jadeando en busca de aire, y notó que el dolor del golpe era demasiado real para ser un sueño. Pues bien, Hank, que no quedó indiferente ante las declaraciones de su oponente, se acercó y le pidió que repitiera nuevamente lo que había dicho. Sin embargo, Sam seguía pensando que todo era un sueño, y por ello dijo que recordaba todo perfectamente, donde la historia comenzaba con su compañero de clase, a quien Hank estaba acosando, pero Sam se lo impidió, poniéndolo en una posición incómoda. Al escuchar lo que se dijo, el joven aflojó los dedos, diciendo que ahora su oponente definitivamente estaría en problemas. Los otros jóvenes que estaban cerca, acompañando a su líder, notaron que ese tipo tan insolente debería romper algo. Sam, sonriendo confundido, se dijo a sí mismo que esto era solo un sueño y por lo tanto nada le sucedería. En ese momento, uno de los compañeros de Hank le pidió permiso para ser el primero en castigar al insolente, a lo que él accedió. Sam intentó recordar lo que había leído que había hecho que su subconsciente recordara sus años escolares y, en consecuencia, ese sueño. Pero de repente el tipo que apareció frente a él, invocando algún tipo de poder, rasgó su ropa con solo la tensión de los músculos de su cuerpo. Entonces Sam vio cómo la pierna del tipo grande voló por los aires y ahora descendía rápidamente directamente sobre su cabeza. Su instinto de conservación no le falló, y el joven logró esquivar el golpe saltando literalmente en el sitio. Y su inesperado oponente, notando la dirección en la que debía aterrizar el joven, inmediatamente continuó el ataque, moviendo la mano. Sam vio la mano del matón acercándose a él, y de repente, una voz anunció que se había detectado una amenaza mortal y que las defensas se estaban activando. Pero al darse cuenta de que no tenía tiempo de esquivar el golpe, el joven cerró los ojos, preparándose para recibir el golpe. Pero de repente la mano de su oponente pareció simplemente descansar contra su cuerpo sin causarle daño alguno,
lo que provocó reacciones correspondientes tanto del que golpeó como de Sam. Después de lo cual el joven, que había ganado confianza, hizo un gesto obsceno a su oponente, diciendo que no había comido suficiente papilla y que debería entrenar un poco más antes de entrar en una pelea. El luchador enfurecido se abalanzó entonces sobre su oponente y lo golpeó múltiples veces en varias partes del cuerpo. Pero el resultado de ninguno de sus ataques cambió, y Sam respondió diciendo que ahora era su turno de intentarlo, donde con un solo movimiento de su pierna golpeó el punto más vulnerable del macho, donde un dolor agudo e intenso paralizó todo en su oponente, incluso la capacidad de emitir sonidos. Y el ganador de esta corta pelea, sonriendo felizmente, preguntó al resto quién quería ser el siguiente. Hank, después de haber llamado al perdedor con una palabra poco halagadora, ordenó a 2 de sus secuaces que se ocuparan del muchacho insolente, donde estos 2, al igual que su predecesor, también invocaron algunos poderes, rasgándose las vestiduras. Y a ellos se les unió alguien que ya había probado el poder del golpe de Sam. Mirando a sus oponentes, el joven gritó que ellos eran solo gente sucia y pequeña, incapaces de hacer nada excepto intimidar y golpear a los débiles. Pero antes de que el sistema tuviera tiempo de anunciar una amenaza, de la cual la protección solo era posible en un 50%, el joven recibió un fuerte golpe en el cuerpo, donde inmediatamente sintió como varias de sus costillas literalmente se rompían por ese golpe. La onda expansiva lo arrojó hacia atrás varios metros. Este no fue un golpe simple utilizado por uno de sus nuevos oponentes, donde para asestar tal golpe era necesario desarrollar y controlar la energía ki. Tumbado en el césped y exhausto por el dolor, Sam se preguntó por qué los ataques del primer oponente fueron inofensivos para él. Pero el último ataque fue casi fatal, y el sistema inmediatamente explicó que habría un 100% de protección solo si el nivel de desarrollo del enemigo fuera el mismo que el del dueño del sistema, donde, al escuchar esto, Sam se molestó mucho, notando que incluso mientras duerme, todo no sucede como a él le gustaría. Pero entonces el sistema dijo que el propietario no estaba en un sueño, ya que su cuerpo anterior había muerto hacía mucho tiempo como resultado de la lesión que recibió, donde ahora el joven ha regresado a su propio cuerpo, tal como era en sus años escolares y en el momento correspondiente de su vida. Y mientras Sam llevaba a cabo estas negociaciones inauditas, sus oponentes se acercaban cada vez más, y de repente una lluvia de golpes cayó sobre el joven, donde el sistema solo tuvo tiempo de notar cuánto daño estaba bloqueado, 100 o 50%. Con cada golpe que recibía, el joven sentía que las fuerzas lo abandonaban y su conciencia se volvía cada vez menos clara. La sangre corría por su cabeza rota hasta sus ojos, y el sistema continuaba informando el nivel de daño bloqueado. Y finalmente, debido a las heridas recibidas y la pérdida de sangre, el joven perdió el conocimiento y se desmayó. Los ojos de Sam comenzaron a abrirse lentamente, donde escuchó la voz apagada del sistema, que informaba de la restauración de sus órganos internos, cerebro, huesos. Y así, finalmente sintiéndose fuerte, el joven saltó de la cama, pensando que este sueño de alguna manera era muy largo. Al mirar a su alrededor, el joven se dio cuenta de que estaba en una sala de hospital. Entonces el joven dirigió su atención al estado de su cuerpo, examinando sus brazos, piernas, cuerpo y palpando su cabeza. Al instante, su memoria regresó a los recientes acontecimientos en los que una multitud de sus compañeros de clase simplemente lo habían pateado en el campo de fútbol, lo que le hizo comprender que estos acontecimientos no podían terminar sin consecuencias para su salud. Saltando de la cama, Sam caminó hacia el espejo, donde se miró y notó que no solo estaba vivo, sino que además no tenía un solo rasguño, a lo que el sistema inmediatamente explicó que en ese momento el cuerpo del propietario estaba completamente restaurado, y si de repente se exponía a un peligro mortal, se activaría la función de autocuración. Después de escuchar la explicación, el joven notó que se trataba de una función bastante útil. Tras ponerse en contacto con el sistema, el joven solicitó información más detallada sobre sus nuevas oportunidades y las condiciones de cooperación con el sistema, a lo que el sistema le explicó que lo único que necesitaba era presentar el panel de control, lo que Sam hizo inmediatamente, donde después de un tiempo que se gastó en aplicar fuerza de voluntad, una determinada pantalla comenzó a aparecer en el aire. Y ahora el joven ya estaba mirando la pantalla, donde se reflejaba toda la información importante sobre los puntos de daño recibidos, las habilidades y el nivel del propietario.
Al tratar de comprender la estructura del sistema, el joven señaló que la defensa siempre está activa y acumula puntos de daño, donde en este momento tiene 27 de esos puntos, lo que significa que recibió exactamente esa cantidad de golpes ayer. Recordando lo ya anunciado por el sistema, el joven señaló que si el enemigo era igual, entonces absorbía el 100% del daño, y si era más fuerte, entonces la absorción bajaba al 50%. Por lo tanto, si lucha contra un oponente igual, entonces cada golpe le añade solo un punto de daño, donde todo el daño recibido es absorbido, lo que significa que no sentirá dolor. Si el oponente es más fuerte, entonces cada uno de sus golpes traerá 5 veces más puntos, pero el dolor del golpe también se sentirá. El sistema también proporcionaba una tienda en la que los puntos de daño acumulados podían canjearse por habilidades y objetos útiles. Así, resulta que para mejorar, necesita ser golpeado constantemente, lo que no hizo muy feliz a Sam, ya que el renacimiento le prometió la oportunidad de vengarse y no ser golpeado nuevamente. Pero luego el sistema anunció que aparecerían tareas diarias para desarrollar las habilidades del propietario. Y entonces se expresó uno de ellos, según el cual el propietario debería pasar al menos 3 horas al día entrenando resistencia, flexibilidad, fuerza y afinando la técnica, a lo que Sam, señalando su pierna, respondió que realmente no se puede entrenar con un yeso. En ese momento se oyó un ruido fuera de la puerta y alguien tiró con fuerza del pomo hacia abajo. Sin embargo, el joven fue lo suficientemente ingenioso como para encontrarse instantáneamente de nuevo en la cama, y las enfermeras que entraron discutían la razón por la cual Sam aún no había despertado, donde sus habilidades regenerativas asombraban a todos, ya que normalmente toma 10 meses recuperarse de las lesiones, mientras que para él todo sanaba en 6 horas. Pero entonces el joven dejó claro que ya no estaba inconsciente, y las chicas, contentas de que el paciente hubiera recuperado el sentido, inmediatamente comenzaron a preguntar por su bienestar. Al observar a sus primeros visitantes, Sam se preguntó cómo había llegado allí en primer lugar, a lo que una de las hermanas explicó que fue llevado al hospital por el compañero de clase de Sam, Cartin Jones. Al recordar a la chica más hermosa de la escuela, el joven también recordó cómo en su vida pasada, Hank intentó constantemente acosar a la chica, pero Sam no le permitió hacerlo, lo que finalmente terminó mal para él. Y también en esta vida él aparentemente la defendió, pero ni siquiera podía imaginar que ella lo trataría con tanta atención. Al notar que el joven había caído en una especie de postración, las enfermeras le preguntaron si todo estaba bien con él, a lo que Sam respondió que le dolía todo el cuerpo, le daba vueltas la cabeza y periódicamente sentía muchas náuseas. A lo que una de las chicas explicó que estas eran las consecuencias de una conmoción cerebral, donde el joven simplemente necesitaba más descanso. Después de decirle que se quedara en la cama y que los llamara si ocurría algo, las enfermeras abandonaron la habitación. Al quedarse solo, Sam se sorprendió mucho de que las chicas no vieran la pantalla transparente con el temporizador colgando en el aire. Pero decidiendo que no valía la pena pensar demasiado en ello, Sam se desplomó en la cama del hospital, decidiendo que realmente debía descansar, ya que adaptarse a este nuevo mundo también requeriría fuerza. De repente se fijó en su mochila y se dio cuenta de los méritos de Cartin, que no solo lo había arrastrado hasta allí, sino que además no se había olvidado de sus cosas. Al meter la mano dentro, el joven consideró prudente familiarizarse primero con la historia de este mundo. Al abrir el libro de texto, el joven vio que, además de los acontecimientos históricos habituales, también se describía la historia del desarrollo de la energía humana, donde se decía que las primeras personas que aprendieron a utilizar la energía aparecieron hace unos 300 años. Al practicar la gestión de la energía, el hombre se ha desarrollado hasta el punto de poder empezar a controlar sus capacidades físicas. Con el tiempo, el arte de la gestión de la energía evolucionó hasta convertirse en un sistema específico de 3 pasos, cada uno de los cuales constaba de 3 subpasos más. Había 3 formas principales de desarrollar la energía interna, siendo los ejercicios físicos la primera de ellas. El segundo lugar lo ocupaban diversos artefactos. Al absorberlos se podía aumentar la cantidad de energía. Y finalmente, en tercer lugar estaban los mundos paralelos y otros, cuyas entradas estaban repartidas por todo el mundo, donde uno podía aumentar la energía ganando experiencia. Según los rumores, los seguidores de la tercera dirección poseen la mayor fuerza y poder, ocupando posiciones clave en este mundo,
incluso en los negocios y el gobierno. Sam exhaló y notó que aparentemente ni siquiera había llegado al nivel más bajo aquí, razón por la cual estaba siendo intimidado y golpeado en este mundo. La larga lectura era agotadora, y poco a poco el joven sentía que sus párpados se volvían cada vez más pesados, y pronto cayó en un sueño profundo y saludable, olvidándose por completo de la única tarea que tenía que completar. El joven se despertó con la voz del sistema que le informaba que no había podido completar la tarea asignada para la sesión de entrenamiento de 3 horas. Pensando que lo había olvidado por completo, el joven comenzó a levantarse rápidamente de la cama. Pero antes de que pudiera sentarse por completo, un portal se abrió justo debajo de él, lo que lo aterrorizó aún más. Después de lo cual, el apoyo debajo de él desapareció, y Sam comenzó a caer en las profundidades negras del pasaje abierto a otra dimensión. Sintiéndose completamente indefenso, el joven solo pudo gritar, pero su vuelo terminó repentinamente, donde el joven aterrizó sin mucho éxito en el suelo de alguna habitación. Notando que el aterrizaje fue bastante doloroso, Sam miró a su alrededor, tratando de entender dónde lo había arrojado el sistema. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un crujido que se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Al darse la vuelta, el joven vio un enorme monstruo con largos tentáculos justo delante de él. Observó con horror cómo uno de esos tentáculos, que también estaban cubiertos de púas, se elevaba por el aire. Y finalmente, sus nervios no pudieron más, y Sam gritó una pregunta a su interlocutor invisible, preguntándole qué estaba pasando allí. Mientras tanto, el miembro infernal inició su rápido movimiento hacia el objetivo, donde el joven no encontró nada mejor que hacer que intentar bloquear ese golpe, que resultó no ser uno de los débiles, donde el daño adicional, por supuesto, fue causado por los picos. Arrojado hacia un lado, Sam una vez más cayó al suelo de la habitación en la que se encontraba como castigo por no haber completado la tarea. Sentándose y haciendo un gesto de dolor, el joven preguntó al sistema por qué él, que ya había sido golpeado en la vida real, tenía que ser golpeado aquí también. A lo que el sistema inmediatamente le explicó que se trataba de una medida de castigo, donde debía esquivar los golpes de tentáculos 50 veces en un tiempo ilimitado, y donde nunca volvería al mundo ordinario hasta completar la tarea. Al observar al monstruo y sus aterradoras extremidades, la tarea de esquivarlo 50 veces le pareció algo de ciencia ficción al joven, y uno de los siniestros miembros ya se preparaba para asestar su terrible y posiblemente fatal golpe. Poniéndose de pie, Sam se dijo a sí mismo que no debía entrar en pánico, porque ya había muerto una vez, lo que significaba que definitivamente podría esquivar algunos tentáculos. Habiendo esperado el momento oportuno, el joven se dio en voz alta la orden de moverse, y logró abandonar la línea de ataque de la extremidad puntiaguda del monstruo literalmente justo antes del momento del impacto. Complacido consigo mismo, el joven notó que la velocidad no tenía importancia. Lo principal para él era ver y anticipar el movimiento de su oponente. Ocupado con sus conclusiones, Sam no se dio cuenta de que, al otro lado, la otra extremidad del monstruo ya estaba casi al lado de su cabeza, donde un momento después su cabeza recibió un golpe aplastante. Una vez más, el joven fue arrojado hacia atrás varios metros, donde nuevamente golpeó el suelo dolorosamente. Poniéndose de pie y frotándose el área donde había sido golpeado, Sam maldijo en voz alta, notando también que no había estado preparado para este golpe. Pero antes de que el joven pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, uno tras otro, numerosos golpes llovieron sobre él en diferentes partes de su cuerpo. Y ahora, con uno de los golpes, fue arrojado hacia atrás varios metros por enésima vez, donde, superando el dolor estando sentado en el suelo, el joven ya no supo cómo resistirse a aquel monstruo. Y justo cuando había decidido ordenar sus pensamientos y ponerse de pie, de repente uno de los tentáculos le atravesó rápidamente la pierna. Y cuando el monstruo retiró su extremidad, Sam, experimentando un dolor terrible, cayó al suelo. Inmediatamente, la sangre comenzó a brotar de sus heridas, y el joven ya no tenía fuerzas para ponerse de pie. En ese mismo momento, el sistema anunció que el propietario se encontraba en estado crítico y comenzó el proceso de recuperación, donde todo el cuerpo de Sam de repente se cubrió con una especie de espesa niebla blanca que tuvo un efecto curativo. Como la curación era mucho más rápida en la arena de castigo que en el mundo real, el sistema anunció que el propietario volvería a la acción en unos segundos. Y ahora el dueño del sistema ya estaba de pie nuevamente, preparándose para esquivar otro ataque del monstruo. Mientras Sam esquivaba el tentáculo,
notó que su sufrimiento no había sido en vano. Después de todo, ahora ya se ha acostumbrado a la velocidad de su oponente y ha estudiado la forma de sus movimientos, lo que le permite esquivar perfectamente. Pero de repente el joven sintió una especie de flujo pulsante circulando por todo su cuerpo. Sintió que ese calor interior le permitía controlar mejor su cuerpo, concentrarse y mantener la mente fresca. Después de esquivar otro ataque, Sam dijo con suficiencia que estaba muy cerca y que el monstruo podía atacarlo con seguridad. Después de lo cual el joven declaró con confianza que hoy definitivamente derrotaría a su oponente y saldría de la arena del castigo. Durante unos segundos su oponente no mostró ningún signo de vida, pero de repente todos sus miembros comenzaron a moverse a la vez. Sam no pudo hacer más que observar con horror cómo todos los tentáculos de su oponente se acercaban a él a la vez, donde un segundo después una lluvia de poderosos golpes cayó sobre su cuerpo, al intentar protegerse de los cuales el joven solo repetía que ahora definitivamente moriría. Cuando el ataque terminó y los tentáculos se retiraron, el cuerpo herido de Sam quedó tendido en el suelo sin signos de vida, y el sistema, habiéndose activado, anunció el inicio del proceso de recuperación, durante el cual el joven notó que a pesar de la rápida curación de las heridas, el dolor de las mismas aún persiste. Y así, bajo el informe del sistema de que el progreso de la tarea era 0, Sam se puso de pie, notando que el flujo de energía continuaba circulando en él. Mirando a su oponente, el joven notó que como tenía la capacidad de recuperarse, esto significaba que tenía la oportunidad de salir de allí tarde o temprano. Y así, sonriéndole al monstruo, Sam dijo que estaba listo para pelear con él una vez más. Y así el monstruo inició el ataque, donde el joven esquivó 1, 2, 3 golpes, al son del sistema que llevaba la cuenta. Pero de repente uno de los tentáculos logró tocar su hombro, donde el sistema inmediatamente anunció que la esquiva había fallado y el contador se había reiniciado a 0. Y mientras su cuerpo era devuelto a su estado original, el joven testarudo gritó que lo quería de nuevo. Y ahora ha vuelto a enfrentarse decisivamente a su invencible y sin precedentes enemigo. Y así, 3 horas después, cuando el contador del sistema ya había contabilizado 23 inclinaciones, uno de los tentáculos logró atacar, reiniciando los resultados. Tras 6 horas de combate, el joven esquivó con maestría numerosos ataques de las extremidades del monstruo, y el sistema solo consiguió llevar la cuenta. Girando la cabeza hacia la izquierda, Sam falló el ataque del monstruo y el sistema contabilizó 49 esquivas. Y entonces, notando el movimiento de otro tentáculo, el joven se inclinó hacia atrás y un poco hacia un lado, después de lo cual se anunció que el número de esquivas de ataques era 50, donde en ese mismo momento el monstruo se desactivó, y el sistema anunció que el dueño había completado la tarea y había regresado sano y salvo al mundo ordinario. Agotado por la fatiga, Sam notó felizmente que todavía era capaz de hacer frente a esta tarea, y ahora el joven ya estaba en su habitación, donde retomó sus estudios. La enfermera que entró dijo que sería mejor para él no estudiar, sino descansar. A lo que Sam respondió que pronto tenía un examen y por lo tanto necesitaba prepararse. Entonces la muchacha dijo que el joven probablemente perdería el examen, lo que llevó a este a preguntar por qué. A lo que la enfermera explicó que Hank ya había llegado hoy al hospital, queriendo llegar a Sam, pero no lo dejaron entrar, por lo que dijo que lo golpearía después de que le dieran de alta. Después de lo cual, la niña añadió que Hank había aprovechado sus contactos y el joven fue suspendido del examen. Por supuesto, esta fue una noticia impactante, que molestó mucho a Sam y la gritó para que todo el mundo la escuchara. La muchacha agregó que por estas razones sería mejor que el joven permaneciera en el hospital para proteger su vida y su salud. Ya al salir de la sala, señaló que en el mundo moderno es muy difícil seguir siendo simplemente una buena persona. Dejado solo, el joven comenzó a pensar que su viejo amigo Hank había resultado ser mucho más malo de lo que podía haber imaginado, lo cual, sin embargo, no dio motivos para molestarse, sino que solo estimuló al joven a volverse aún más fuerte. Mientras el sistema anunciaba que el propietario tenía nuevamente la tarea de ejercitarse físicamente durante 3 horas, Sam decidió que ejercitarse en el área de castigo sería mucho más útil. Y así, en lugar de hacer entrenamiento físico, el joven esperó tranquilamente hasta que se cumpliera el tiempo asignado para los deportes. Y ahora, finalmente, el plazo establecido ha pasado, y el sistema ha anunciado que el propietario ahora será redirigido a la arena del castigo. Esta vez, el portal se abrió sobre la cabeza de quien había ofendido al sistema,
atrayéndolo hacia adentro. Y una vez en la arena, Sam vio que esta vez no se enfrentaba a un solo monstruo, sino a un montón de criaturas de algún tipo. Una vez más, el objetivo era esquivar los ataques de los oponentes 50 veces seguidas, donde el joven exclamó con alegría que estaba listo para comenzar. Después de lo cual, todos los monstruos frente a él se activaron y se abalanzaron sobre su víctima. La pelea se repitió muchas veces, con Sam esquivando cada vez mejor con cada aproximación subsiguiente. Y finalmente, el sistema anunció que el propietario completó con éxito la siguiente tarea, y el joven empezó a sentir cada vez más cómo la energía circulaba en su cuerpo y claramente se hacía más abundante. Y luego el sistema emitió una notificación de que, como recompensa por completar las tareas, se incrementó la cantidad de chi y experiencia, donde el propio Sam señaló que incluso esto todavía no era suficiente para derrotar a Hank. Pero en cualquier caso, la tarea estaba cumplida, y era necesario primero salir de la arena del castigo, donde en la sala ya se podía pensar qué hacer a continuación. Pero de repente, la habitación pareció empezar a derrumbarse, algo que el joven claramente no esperaba e incluso gritó de sorpresa. Un segundo después, el sistema emitió una notificación sobre la oportunidad de completar una tarea adicional, encontrándose con uno de los monstruos más fuertes, donde el premio era un aumento de chi, a lo que, por supuesto, Sam aceptó de inmediato. Y tan pronto como desapareció el menú del sistema, nuevamente comenzaron a caer piedras del techo, y el joven no sabía qué tipo de truco esperar, ni de dónde. Pero su atención se vio atraída por el silbido del aire al ser cortado. Y solo cuando giró la cabeza, el joven vio algo enorme que se dirigía directamente hacia él. Un terrible golpe de un enorme martillo derribó a Sam, arrojándolo varios metros hacia un lado, donde, levantándose y limpiándose la cara, el joven miró a su nuevo oponente, notando que nunca había visto algo así en su vida. Después de todo, justo frente a él se encontraba una criatura desconocida con 4 extremidades y un enorme martillo en la punta de la cola. Mientras el joven pensaba que esta tarea definitivamente no sería fácil, el sistema anunció que Sam necesitaba resistir al monstruo durante 30 minutos. Y ahora, ya esquivando otro ataque, el joven señaló que, dada la posibilidad de recuperación, aguantar 30 minutos no sería un gran problema. Pero de repente, se dio cuenta de que este monstruo no iba a esperar el momento en que su oponente se recuperara, ya que el monstruo continuó con sus ataques a pesar de las heridas y el modo recuperación. El enorme martillo, cuya fuerza de golpe Sam ya había experimentado en sí mismo, se levantó nuevamente sobre su cabeza para golpear. Tratando de evitar el golpe mortal, el joven saltó hacia un lado en relación a la trayectoria de la cola del monstruo, donde, al caer al suelo, el joven notó que, aparentemente, este monstruo definitivamente tenía como objetivo matarlo. Y luego el sistema también nos hizo saber que el propietario ya había sufrido muchas lesiones, donde el tiempo de recuperación había aumentado y la eficiencia de sus movimientos se había reducido en un 10%, lo que ciertamente no aumentó la alegría. El enemigo del usuario culpable del sistema, que perseguía bonificaciones, ya estaba preparando un nuevo ataque, levantando su martillo a su máxima altura. El golpe fue de una fuerza monstruosa, del cual Sam intentó protegerse con las manos, mientras se movía hacia un lado. Aunque la fuerza no impactó directamente al joven, sus brazos resultaron rotos en varios lugares. El dolor era infernal, y el sistema mientras tanto confirmó que el propietario tenía heridas críticas, sugiriendo que abandonara la arena. Sam ya estaba dispuesto a aceptar esta propuesta, pero en el último momento se quedó paralizado. De repente recordó cómo un cenicero había volado hacia su cabeza y le había quitado la vida. Recordó aquel humillante golpe en el campo de fútbol, donde luego acabó en una cama de hospital. Y entonces decidió quedarse en la arena, donde en ese mismo momento el monstruo le asestó un poderoso golpe. Habiendo volado muy atrás, el joven se encontró en el borde de la arena, golpeando la pared de la habitación. Incapaz de mover sus brazos rotos, Sam miró al monstruo, tratando de pensar en una forma de resistir hasta el final. Y ahora notó que esa arena de castigo bien podría convertirse en su refugio final, donde nadie lo encontrará jamás. Pero luego, al mirar a su enemigo que se acercaba, Sam notó que el monstruo no solo era fuerte, sino también increíblemente rápido. Sin embargo, también tenía un lado débil. Si analizamos todos sus ataques, claramente no era lo suficientemente inteligente. Y esto dio una buena ventaja, ya que cuando se trata de un oponente no particularmente inteligente,
siempre puedes predecir todos sus movimientos. Y mientras el joven estaba desarrollando un plan de acción, el monstruo ya estaba cerca y miraba en la dirección de donde su oponente no tenía prisa en descender. Sin esperar a que Sam bajara, el monstruo volvió a atacar con su terrible cola, que sin embargo, el joven esquivó saltando hacia abajo. Allí señaló que en la arena hay suficiente espacio para esquivar golpes, donde lo principal es no dejarse arrinconar. Pero luego, con otro golpe, el joven fue arrojado nuevamente al borde de la arena, después de lo cual comenzó a dar pasos cada vez más activos para esquivar el martillo, y el sistema solo tuvo tiempo de contar los minutos. Pero entonces, un rápido movimiento de la cola finalmente alcanzó al joven casi exhausto. Arrojado hacia atrás hasta el borde de la arena, Sam se sentó allí, exhausto por el dolor, y llegó a la conclusión de que estaba a punto de perder el conocimiento. Y el monstruo ya se había acercado mucho, balanceándose para acabar con su víctima de una vez por todas. El monstruo nunca había asestado un golpe más terrible durante todo el enfrentamiento, y Sam solo pensaba en cómo tenía que resistir de alguna manera. Y de repente una sonrisa se dibujó en su rostro, porque el sistema anunció que el propietario había pasado la prueba con éxito. Y así, unos momentos después, el joven ya estaba acostado en su cama de hospital, feliz de haber podido soportar todo lo que le había sucedido, y el sistema anunció una recompensa, así como una recuperación que tomaría 8 horas. Mientras continuaba estudiando nueva literatura por su cuenta, Sam de repente se sintió feliz con la información que encontró, donde se decía que una persona que entrena es capaz de transformar su ki y utilizar su poder en las peleas. Solo ahora comprendió qué tipo de calor había en su cuerpo, donde inmediatamente intentó transformar la energía en algo material. Y mientras probaba sus nuevas habilidades, el sistema le dio una tarea según la cual debía conseguir 100 puntos de daño durante el examen, lo que llevó al joven a la idea de que era hora de actuar. Muchos jóvenes corrieron a ver lo que acababa de escribirse en el foro de estudiantes, mientras discutían si ese loco aún estaba vivo. Mientras tanto, una gran multitud ya se había reunido frente a la escuela, de pie y escuchando lo que el hombre en el escenario les estaba diciendo. Ese hombre era Sam, gritando su nombre en un megáfono, pidiendo que Hank O'Brien viniera a verlo ahora mismo. Sin detenerse un segundo, el joven continuó llamando a su viejo enemigo, diciéndole que ya estaba cansado de esperarlo allí. Y los estudiantes que estaban cerca al principio no podían entender en absoluto lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Pero en cuestión de segundos, la multitud se llenó de discusiones sobre lo que estaba sucediendo. Algunos decían que Sam estaba provocando a Hank, mientras que otros simplemente lo llamaban psicótico. Pero todos estuvieron de acuerdo en que después de sus descuidadas declaraciones, Sam definitivamente no viviría mucho tiempo. Y alguien incluso decidió intentar encontrar a Hank primero y denunciar al hombre insolente, ganándose así su respeto. Al escuchar lo que decía la multitud, Sam notó que esto no era suficiente y que era necesario calentar aún más la situación. Y luego pasó a insultos específicos, diciendo que Hank estaba escondido como una rata en un sótano, y que se halagaba a sí mismo intentando atraer la atención de una belleza como Catherine, mientras que con su cara repugnante, Hank no tenía ninguna posibilidad no solo con esta chica, sino con ninguna otra. Tras lo cual el joven, sonriendo, señaló que hoy no solo estaba declarando la guerra a su viejo enemigo, sino que también quería hacer otro anuncio. A partir de hoy, Catherine se convierte en su novia y está bajo su protección. Y si un perro como Hank de repente se atreve a mirarla de reojo, primero le romperá las extremidades, luego le sacará los ojos y finalmente lo privará de la capacidad de continuar el linaje familiar. Al escuchar declaraciones tan fuertes, la multitud comenzó a hablar sobre cómo esto definitivamente no terminaría fácilmente para Sam, ya que Hank había estado pendiente de Catherine desde hacía mucho tiempo. Donde algunos no creyeron que este tipo en el escenario simplemente decidió ir en contra del propio Hank. Otros ya estaban discutiendo que el próximo año la escuela anunciaría un día conmemorativo dedicado al fallecido Sam Stone. Y a Cartin, que estaba cerca, uno de sus amigos le insinuó que, de hecho, Sam acababa de confesarle su amor. La muchacha, bajando la cabeza, notó mentalmente con tristeza que el joven estaba actuando de manera imprudente, ya que Hank simplemente lo destruiría. Pero luego, mirando hacia el escenario, donde Sam continuaba maldiciendo a su enemigo con todo tipo de palabras, Catherine notó que este tipo la había salvado muchas veces, lo que significaba que ahora era su turno de ayudarlo. Mientras el joven continuaba actuando,
una figura apareció de repente en una de las ventanas del edificio de la escuela. Resultó que el propio Hank se acercó a la ventana y visitó la oficina del director de la escuela. Al mirar hacia abajo, vio inmediatamente a su viejo enemigo Sam Stone, preguntándose qué estaría haciendo allí el día que los estudiantes se registraban para el examen. Dirigiéndose al director, que estaba cerca, Hank le preguntó por qué de repente a ese chico se le permitía tomar los exámenes. A lo que el director respondió que a veces la gente, por supuesto, se comporta de manera ignorante, pero estaba seguro de que Sam eventualmente abandonaría la escuela por su cuenta. Y el joven gritó que no podía imaginar cómo podría obligar a expulsar a su enemigo sin matarlo. El director dijo que costó mucho esfuerzo primero expulsar a ese joven, y luego aún más reincorporarlo para que pudiera tomar el examen. Sin embargo, el joven insolente preguntó con voz arrogante si el director se negaba a cumplir su voluntad. A lo que el hombre respondió tímidamente que no tenía intención de contradecir al señor O'Brien y que trataría de solucionar el problema. Dejado solo en la oficina, el director suspiró aliviado y señaló que hoy su carrera podría haber llegado a su fin. Y luego llegó el día del examen, donde el director explicó que había muchos portales a otros mundos esparcidos por todo su mundo, pero hoy se utilizó una dimensión creada artificialmente para el examen. El portal que ahora ven los estudiantes los llevará a la dimensión de exámenes, donde deberán aprobar pruebas para aprobar el examen. Y antes de ir al examen, cada estudiante recibirá 2 objetos especiales y muy importantes: un cartel y una bengala. Hay 3 pruebas en total, la primera de las cuales es una competición por las tabletas. La segunda es una batalla con monstruos y la tercera es una búsqueda de la salida. En la primera prueba, los estudiantes compiten entre sí por tabletas, donde cuantas más tabletas recojan, más puntos recibirá cada participante en el examen. Lo mismo ocurre al enfrentarse a los monstruos, donde cuanto más monstruos derrote el estudiante, más puntos obtendrá. Después de pasar las 2 primeras etapas, solo queda encontrar una salida a la dimensión del examen. El hombre también señaló que no es necesario hacerse pasar por héroes y que en caso de una amenaza real, deben utilizar una bengala de señales para que uno de los mentores pueda salvarlos. Tras finalizar la sesión informativa, comenzaron negociaciones y debates activos entre los participantes del examen, donde algunos estudiantes intentaron formar equipos para facilitar la aprobación del examen, donde inmediatamente pensaron en la táctica de sus acciones conjuntas para apoderarse del máximo número de tabletas. Hank también estaba allí, notando con cierta alegría que debido a su comportamiento reciente, que había ofendido mucho al joven, nadie se uniría a su equipo. Le gritó a Sam que estaba solo, que lo dejarían solo y que no le quedaría mucho tiempo de vida, donde explicó lo que estaba sucediendo por el hecho de que toda la academia estaba bajo el control de él y su familia. Sam, ignorando los gritos de su enemigo, pensó que ni siquiera los instructores eran capaces de controlar lo que sucedía en otra dimensión, por lo que estaban emitiendo una bengala de señales. Por lo tanto, este era el lugar ideal para que Hank tomara algunas acciones poco amistosas. Y entonces, mirando la alegre compañía de su enemigo, Sam se dio cuenta de que pronto todos se fijarían en quién reiría último. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz femenina familiar que llamaba al joven por su nombre. Sam se dio la vuelta y vio a Catherine acercándose a él y ofreciéndose a formar parte de su equipo para este examen. En respuesta, el joven le preguntó si tenía miedo de la reacción de Hank al hacerle tal propuesta, a lo que Catalina respondió que, como mínimo, estaba en deuda con su salvador. Después de lo cual añadió alegremente que, aunque era una niña, tenía fuerza de sobra. Sam, sin embargo, se emocionó y se dio cuenta de que esta chica realmente estaba preocupada por él y ni siquiera ocultó sus motivos para ayudarlo. Y así, habiendo aceptado la oferta de Catalina, el joven, dirigiéndose con ella al portal, dijo que juntos realmente sería más fácil. De repente, uno de los secuaces de Hank, señalando a los jóvenes que caminaban juntos, llamó la atención de su líder sobre el hecho de que Catherine, aparentemente, se había unido al equipo de Sam. Naturalmente, esta noticia no le cayó bien a Hank, que llevaba mucho tiempo intentando llamar la atención de esta chica. Pero entonces el director dijo que el examen estaba comenzando e invitó a todos a seguirlo hasta el portal, donde Hank fue el primero en dirigirse decididamente allí con toda su enorme pandilla. Habiendo escuchado la invitación al examen, Sam también le dijo a su compañero que era hora de seguir adelante, a lo que la niña, por supuesto, estuvo de acuerdo. Y así los jóvenes se acercaron al portal y dieron un paso que debía conducirlos a la dimensión del examen. Y entonces,
Después de un breve momento, en lugar de las paredes de la habitación donde acababan de estar, un bosque apareció ante sus ojos, donde un joven, después de atrapar una hoja que caía, notó que aunque esta dimensión fue creada artificialmente, la hoja era indistinguible de una real. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina aparición de Hank con su equipo, quien notó que el tiempo de admirar la naturaleza había llegado a su fin. Luego añadió que Sam debería pensar ahora qué tipo de muerte preferiría elegir para sí mismo. De pie cerca, Catherine notó que su plan de simplemente deambular por la dimensión en compañía de Sam obviamente había fracasado con la rápida aparición de Hank. Y de repente su compañero dijo alegremente que la muchacha no tenía de qué preocuparse y que podía confiar plenamente en él. Después de lo cual, Sam se dirigió hacia los jóvenes que se habían acercado, dándole instrucciones a Catherine de mantenerse alejada y no interferir bajo ninguna circunstancia. Sin comprender en absoluto lo que su compañero tenía en mente, la muchacha solo pudo decir su nombre. Y Sam ya había logrado acercarse a Hank y sus secuaces, donde su enemigo notó con disgusto que estaba coqueteando con su futura novia. Mientras demostraba una patada, Sam de repente dijo que sus oponentes ni siquiera saben lo fuerte que es, donde todos los jóvenes que estaban frente a él estaban asombrados de lo seguro que estaba este chico de sí mismo. Mientras tanto, Sam, gritando que el único que moriría hoy sería el propio Hank, corrió hacia él, preparándose para atacar. Sin embargo, los jóvenes que estaban cerca de repente comenzaron a discutir lo que parecían oír mientras los huesos crujían, lo que sugería que las heridas de Sam aún no habían sanado. El propio atacante, sintiendo de repente una fuerte disminución de fuerzas, se vio obligado a detener su movimiento, sintiendo cómo su cuerpo empezaba a fallarle, pero aún así intentando hacer declaraciones en voz alta dirigidas a su oponente. El joven notó que su energía Qi de repente comenzó a afectar la velocidad de sus movimientos, impidiéndole completar el ataque. Y toda la multitud de sus oponentes se quedó allí, mirando en silencio lo que le estaba sucediendo a Sam. Pero entonces todos los jóvenes estallaron en risas, mientras Hank incitaba a su oponente, diciendo que por supuesto era una cuestión de energía, y no de miedo a resultar herido. Luego, mirando al joven encorvado, Hank dijo que ninguna actuación lo salvaría de recibir una buena paliza hoy. Y así, el líder del grupo dio la orden a uno de sus subordinados para que le enseñara a Sam una lección de fuerza, donde la orden se cumplió de inmediato, y el joven se acercó al objetivo, reuniendo energía chi para el ataque. Sam ni siquiera intentó defenderse del golpe, que prácticamente lo tiró del lugar donde estaba parado, y el sistema anunció que la resistencia a este ataque era del 100%. Se otorgaba un punto de daño, donde según la tarea debía recibir 100 puntos. Mirando a su oponente, Sam dijo que aparentemente no había practicado mucho ya que ni siquiera sintió su golpe. Y entonces, mostrando en su cara dónde golpear, el joven comenzó a pedir volver a intentarlo. Después de lo cual, todos los demás que acompañaban a Hank también se activaron. Quiero darle una lección a este chico insolente. Diciendo que Sam definitivamente no viviría ahora, los jóvenes comenzaron a rodearlo, lo que, sin embargo, no asustó al joven en absoluto. Y así se dio el primer golpe, donde el atacante puso todo su esfuerzo en este golpe. Y el sistema inmediatamente le anunció a Sam que el bloqueo del ataque estaba al 100% y que ya habían ganado 2 puntos de los 100 requeridos. Enderezándose y sonriendo en respuesta, el joven notó que el golpe de su nuevo oponente era aún peor que el anterior. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, inmediatamente recibió un fuerte golpe en el cuerpo con el canto del pie, donde el sistema invariablemente anunciaba un bloqueo del 100% y un aumento de 1 punto de daño, después de lo cual Sam, sin dejar de incitar a sus oponentes, notó que definitivamente necesitaban aprender a golpear más fuerte. Aparentemente decidido a probar todo su arsenal de técnicas de golpe en su oponente, el siguiente oponente golpeó al joven directamente en la cabeza con el codo, donde nuevamente todo daño posible fue bloqueado, a pesar de que el joven quedó tambaleándose por la fuerza del golpe. Volviéndose hacia quien estaba golpeando, Sam notó que se sentía como si estuviera en un salón de masajes en lugar de en una pelea, lo cual, aparentemente, fue la gota que colmó el vaso, ya que no hubo más ataques individuales y todos los chicos cercanos comenzaron a golpear a Sam caóticamente. Y entonces, en el momento álgido de la acción, Catherine, acercándose al lugar donde su compañero estaba siendo golpeado, exigió amenazadoramente que Hank detuviera todo eso. Pero en lugar de eso, su propio compañero le respondió a la niña,
pidiéndole nuevamente que no interfiriera y se limitara a mirar. Mientras Catherine estaba perpleja, Sam notó mentalmente que solo tenía que soportar un poco más de tiempo antes de completar la tarea. Hank, mientras tanto, viendo cómo la chica intentaba defender a su enemigo, gritó fuerte a su equipo que no se detuviera, y el mismo joven recibió un golpe muy fuerte que literalmente lo derribó. Después de lo cual, todos los demás participantes en la pelea se apresuraron rápidamente a acabar con el enemigo que había caído al suelo. Los golpes llovieron sobre Sam como granizo, y lo único que pudo hacer fue comentar lo difícil que fue para sus oponentes. Mientras tanto, cada golpe era acompañado no solo por la petición del joven de golpear más fuerte, sino también por la voz del sistema, indicando el aumento de puntos. Catalina observaba con asombro todo lo que ocurría, notando que a pesar de tan brutal paliza, su compañero parecía como si nada le estuviera sucediendo. El líder del grupo, que tampoco intervino en la pelea, sacó su teléfono móvil y decidió que la mayor cantidad de gente posible debía ver ese espectáculo. Y así, el resto de estudiantes que estaban en la dimensión de exámenes comenzaron a recibir mensajes con coordenadas y una invitación a ver un espectáculo muy interesante. Discutiendo animadamente lo que allí podría suceder y encendidos por el interés, los participantes del examen comenzaron a moverse a lo largo de las coordenadas indicadas. Algunos, en cambio, dudaban que valiera la pena ir hasta allí, ya que podría tratarse de una trampa con el objetivo de conseguir sus tablets. Pero al explicar que Hank, quien envió el mensaje, ya era capaz de dejar a todos sin señales, los otros estudiantes llevaron a los escépticos consigo. Y así, pronto se reunió en el lugar de los hechos toda una multitud de espectadores, quienes quedaron muy sorprendidos por lo que vieron. Rodeado por los hombres exhaustos de Hank, Sam se tendió en el suelo, diciéndoles a sus oponentes que ni siquiera había tenido tiempo de sentir nada todavía. Entonces, sentándose y mirando fijamente a la cara de uno de los que lo golpeaban vigorosamente, el joven preguntó por qué habían llamado a tantos espectadores, si no era para mostrar a todos su vergüenza. Y entonces todos los espectadores comenzaron a reír al ver que Hank los había llamado para que vieran a sus secuaces, exhaustos, de pie junto a Sam. Por supuesto, el propio Hank no estaba del todo satisfecho con esta situación, ya que no entendía qué le había pasado a su equipo. Sin dudarlo un instante, dio la orden de continuar golpeando a su enemigo común. A lo que los luchadores completamente exhaustos comenzaron a decir que ya no les quedaban fuerzas, y que era inútil golpear a Sam, ya que éste no sentía en absoluto sus golpes. El propio Sam se puso de pie y se lamentó de que estos tipos inútiles ni siquiera pudieron terminar el trabajo, donde todavía no había obtenido la cantidad requerida de puntos de daño. Les dio una bofetada en la cara a uno de ellos, y señaló que los jóvenes solo habían hecho de ellos mismos y de su líder el hazmerreír. Después de lo cual, Sam se volvió directamente hacia Hank, donde le señaló que dado que sus hombres resultaron ser inútiles, entonces tal vez debería intentar atacarse a sí mismo. Después de escuchar lo que su enemigo acababa de decir, Hank, lleno de odio, se hizo a un lado por ahora. Y entonces toda la multitud que estaba cerca estalló en risas, comentando que el equipo de Sam y Hank ni siquiera podía lidiar con una nulidad como Sam. Catherine tampoco se quedó al margen y se mostró muy divertida al ver cómo su agresor, después de haber intentado deshonrar a Sam, terminó deshonrándose a sí mismo. Pero de repente el viejo enemigo de Sam comenzó a avanzar, donde inmediatamente se hizo visible cómo comenzó a reunir energía chi para atacar. El golpe que Hank estaba a punto de dar era uno de los más fuertes, donde Catherine le gritó a Sam que se retirara sin enfrentar esta técnica mortal. Y ahora la mano del atacante finalmente alcanzó el objetivo, lo que fue acompañado por un poderoso efecto de sonido. Sin embargo, el resultado de este ataque literalmente conmocionó al joven, donde su oponente detuvo fácilmente este golpe aplastante. Agarrando la mano de Hank, Sam preguntó sarcásticamente si eso era todo lo que su oponente podía hacer, mientras el sistema anunciaba que había agregado un punto. Los espectadores, que continuaban observando lo que ocurría, comenzaron a reír nuevamente, ahora notando las patéticas habilidades de Hank, quien ni siquiera era capaz de mover a un debilucho como Sam, donde el joven, sin ocultar su enojo, escuchó el hecho de que lo único que sabía hacer era esconderse detrás del estatus de su familia, pero él mismo resultó ser incapaz de nada. Y cuando una corriente de ira se apoderó del joven, gritó unas cuantas palabras obscenas a su oponente y se lanzó a un nuevo ataque. Reuniendo energía chi en su puño, Hank dirigió su movimiento directamente hacia su enemigo.
Sin embargo, a Sam le resultó fácil esquivar un poco el ataque, que solo lo golpeó brevemente, por lo que el sistema le sumaría un punto. Siguiendo provocando a su oponente a más acciones, el joven, sonriendo, preguntó si habría alguna acción significativa por parte de su oponente. Hank, pensando que todo esto era simplemente imposible, comenzó un nuevo ataque. Como resultado, la mandíbula inferior de Sam recibió el impacto de un poderoso uppercut, lo que literalmente levantó al joven del suelo mientras el sistema continuaba anunciando la suma de puntos. Sin embargo, tras haber aterrizado con calma y sin siquiera caerse, Sam, después de sacudirse el polvo, volvió a reprochar a su oponente la insignificancia de sus habilidades. Mientras seguía observando con interés lo que ocurría, Catherine se dio cuenta de que claramente había subestimado a su compañero. Hank, por otro lado, simplemente se lamentaba en voz alta de que sus ataques, por razones completamente incomprensibles para él, no estaban teniendo ningún efecto. Mirando a su viejo enemigo confundido, Sam dijo que sus habilidades eran un poco mejores que las de sus secuaces y sugirió que siguieran intentándolo. Los pensamientos del joven solo se centraban en que necesitaba acumular una cantidad suficiente de puntos para después poder vengarse de su agresor. Mientras tanto, diciendo que Sam lo había obligado, Hank sacó una especie de cápsula de su bolsillo que rápidamente se tragó. Los espectadores, al observar esta acción, notaron que el joven había utilizado una píldora especial que somete al cuerpo a cambios tales que afectan un aumento significativo en la fuerza y la capacidad de transformar la energía ki. Cuando el uso excesivamente frecuente de dichos medicamentos a lo largo del tiempo tiene un efecto perjudicial sobre el cuerpo humano. Mientras tanto, Hank simplemente estaba empezando a estallar por el aumento brusco del nivel de energía ki, donde le siseó al enemigo que él mismo había logrado esto. Al mismo tiempo, el sistema le anunció al propietario que, debido a los cambios en el enemigo, la dificultad de la tarea también cambia, donde pasa a una categoría diferente y la cantidad de puntos requeridos aumenta a 150. Por supuesto, Sam no estaba muy contento con la mayor dificultad de la tarea, ya que solo le quedaban 20 puntos para sumar antes de los cambios. Una preocupada Catherine gritó a su compañero que tuviera cuidado, ya que Hank ahora estaba más fuerte que nunca. Bueno, el propio Hank, sintiendo que la droga que había tomado había comenzado a funcionar en toda su extensión, ya estaba corriendo hacia su oponente. Mientras bloqueaba el golpe, Sam notó que el poder de los ataques de su oponente había aumentado significativamente, lo que sintió cuando su espalda golpeó el árbol, al cual fue arrojado por el golpe de Hank. Este ataque no pasó desapercibido para las manos del joven, que resultaron gravemente quemadas en los lugares donde se aplicó la fuerza y la energía. El sistema anunció que la resistencia al impacto era del 50% y se otorgaron 6 puntos de daño. Sí, aunque los puntos no se reiniciaron con la nueva tarea, aguantar hasta llegar a 150 no fue una tarea fácil en absoluto, y el enfurecido oponente ya estaba iniciando su nuevo ataque, donde a juzgar por los movimientos era posible comprender que el siguiente golpe sería asestado con el pie. Sam, logrando notar todos los movimientos de su oponente, vio cómo su pierna se levantaba, donde el joven logró esquivar para no recibir daños graves, y la pierna, con una fuerza enorme, la aplicó al tronco de un árbol cercano, partiéndolo por la mitad. Dirigiéndose a Sam, que estaba en el suelo, y diciéndole que no tenía dónde esconderse, Hank levantó la pierna en alto para asestarle un golpe cortante de arriba a abajo, donde el defensor no tuvo más opción que bloquear este golpe, tras lo cual el sistema volvió a anunciar un bloqueo del 50% y un aumento de 9 puntos de daño. Hank, sin embargo, sintió que después de tomar la píldora algo había cambiado a su favor y no tenía intención de dejar de tomarla, donde lanzó un ataque consistente en toda una serie de golpes, que sin embargo Sam esquivó. Al señalar que su oponente no tenía el espíritu ni la fuerza para siquiera responderle, Hank dijo que luego continuaría la pelea de la misma manera, recordándole a Sam todas las palabras fuertes que había pronunciado en el escenario frente a la escuela. El amargado luchador volvió a atacar con su mano, tras lo cual, al observar el enorme agujero que quedó tras su golpe en el tronco del árbol, el atacante sugirió a su oponente que se rindiera, donde la rendición significaba que su oponente ya no valía la pena resistirse, lo cual Sam no estaba dispuesto a hacer. Sin escuchar en absoluto lo que decía su antiguo enemigo, el joven notó que debido a que tenía que esquivar estos ataques demasiado poderosos, no se sumaban puntos.
pero era mejor que recibir un solo golpe que lo incapacitara y le impidiera completar la misión. Y entonces, mientras pensaba, Hank lanzó un nuevo ataque, donde saltó y golpeó a Sam con su rodilla, y el sistema anunció inmediatamente el nivel de bloqueo y el aumento de puntos de daño. Una vez más arrojado contra el árbol, el joven pensó que no duraría mucho así, y no se sabía cuándo terminaría el efecto de la droga, por lo que hubo que idear algo. Mirando a su oponente, que estaba sosteniendo el lugar donde acababa de lanzar un golpe de rodilla, Hank una vez más se lanzó al ataque, donde en los ojos de Sam hubo una repentina yuxtaposición entre el tipo que corría hacia él y el monstruo contra el que tuvo que enfrentarse durante 30 minutos. Entonces el joven decidió que necesitaba elegir aquí más o menos las mismas tácticas que había empleado en el terreno del castigo. Mientras Sam observaba a su oponente prepararse para atacar, se dijo a sí mismo que debía concentrarse y calmar su mente. Vio a Hank corriendo hacia él, imaginando a ese mismo monstruo con un enorme martillo en la punta de su cola. Aunque la velocidad de su oponente era muy alta, su mirada experimentada aún logró captar cada movimiento. Y entonces llegó el golpe, donde el joven realizó un pequeño movimiento con su cuerpo para esquivarlo. Sin embargo, el ángulo fue calculado de tal manera que el rostro de Sam fue golpeado levemente sin causar daños significativos, donde el sistema inmediatamente anunció un aumento de puntos. Y los espectadores alrededor comenzaron a discutir activamente y descontentos sobre el hecho de que Hank claramente apuntaba a la sien de Sam y quería matarlo. Mientras se defendía de otro ataque, el joven escuchó estas conversaciones y mentalmente recordó que matarlo ahora no sería tan fácil. El siguiente ataque de Hank arrojó al joven un par de metros hacia atrás, hiriendo sus manos, de las que inmediatamente brotó sangre. Sin embargo, esto no pudo hacerlo retroceder, y continuó manteniendo su posición de lucha bajo la voz del sistema de puntuación. En el nuevo movimiento de su oponente, notó un ángulo familiar donde el primer monstruo con el que había luchado también estaba dirigiendo sus tentáculos. Luego de lo cual, el joven señaló que este muchacho jamás podría compararse con aquel monstruo de la arena del castigo, porque durante el tiempo que pasó en esa arena, aprendió a esquivar muy bien cualquier ataque, incluso los más difíciles. Y furioso por no poder derrotar finalmente a su oponente, Hank reunió su energía y atacó de nuevo. Sam no lo esquivó, sino que lo aceptó bloqueándolo con sus manos. Inmediatamente llegó el siguiente golpe, luego otro, y el sistema solo tuvo tiempo de anunciar la suma de puntos. Los espectadores asombrados notaron con entusiasmo que Sam de alguna manera sobrevivió milagrosamente a todos los ataques de Hank, incluso los más poderosos. Todos notaron que el chico tenía múltiples heridas en el cuerpo, que, sin embargo, no parecían demasiado terribles. Estaba preocupada por la condición de su amiga y Catherine, quien no entendía por qué él no respondía al ataque. Se especuló que después del ataque, que se llevó a cabo bajo la influencia de la píldora, las manos de Sam resultaron bastante dañadas. ¿En qué momento exactamente después de esto el joven comenzó a intentar adaptarse a la forma en que actuaba su oponente, donde esquivaba o fallaba golpes para evitar daños graves o reducirlos al mínimo? Lo único que no encajaba en la cabeza de la chica era que todo eso lo pudiera hacer una persona con amplia experiencia en artes marciales, pero Sam nunca había sido una de ellas. Mientras tanto, el inquieto Hank preparaba nuevamente su ataque, utilizando su energía chi al máximo. Observando la trayectoria de la mano de su oponente, Sam intentó descubrir cuál era la mejor manera de anular la fuerza del golpe. Y entonces, dándose cuenta de lo que tenía que hacer, el joven rápidamente y con fuerza se impulsó desde el suelo, donde apenas un momento después, siguiendo la misma trayectoria de movimiento, la mano de su oponente lo alcanzó. La fuerza, por supuesto, fue suficiente para arrojar al joven varios metros hacia otro árbol. Pero era posible evitar recibir daños significativos. Es más, era posible recibir puntos de daño. Donde, después de otorgarse los siguientes puntos, el sistema anunció que la tarea se completó y el propietario ahora podría recibir una recompensa. Había 3 opciones de recompensa para elegir. La primera era un aumento de velocidad, la segunda era un aumento de velocidad y la tercera era la capacidad de contraatacar. Al ver a Hank prepararse para abalanzarse sobre él nuevamente, Sam eligió la opción 3 sin dudarlo, decidiendo que no permitiría que lo golpearan de esa manera otra vez. Y ahora el enemigo se acercaba a él y le asestaba el siguiente golpe terrible. Sin embargo, para gran sorpresa del propio atacante, Sam detuvo fácilmente este movimiento. Y el sistema anunció que comenzaba la activación de una nueva habilidad,
donde se produjo por primera vez la absorción de energía de ataque. Cuando el sistema anunció la segunda etapa de activación de la habilidad, todo el cuerpo de Sam se llenó de energía chi, donde inmediatamente se preparó para asestar su primer golpe. Y finalmente, se anunció que la tercera etapa de activación de la habilidad también se había lanzado con éxito, después de lo cual Sam se apresuró a atacar. Impresionado por lo que estaba sucediendo, Hank solo tuvo tiempo de notar la similitud entre el nivel de entrenamiento de su oponente y el suyo, después de lo cual, el lado izquierdo de la cara del joven finalmente se encontró con el puño de su oponente. El movimiento que realizó Sam contenía una fuerza enorme, que acumulaba todo lo que había tenido que pasar hasta ese momento. Arrojado hacia un lado, Hank cayó al suelo. Su condición ya no le permitía continuar la pelea. El luchador derrotado fue inmediatamente rodeado por todos lados por espectadores que habían estado observando los acontecimientos todo el tiempo. Ninguno de ellos podía creer que Sam tuviera un poder tan enorme que lo hubiera usado para derrotar al propio Hank. No menos sorprendida que los demás estaba Catherine, que también se puso de pie y trató de meter en su cabeza todo lo que acababa de pasar. Mientras tanto, el ganador de este enfrentamiento se acercó al oponente derrotado y le ofreció continuar la lucha. Mientras decía esto, el sistema anunció que el propietario ahora había dominado una nueva habilidad para realizar contraataques. Sin embargo, en ese momento, sus secuaces llegaron para ayudar a su jefe derrotado y comenzaron a levantarlo del suelo, sin creer en su derrota incluso después de tomar la píldora. El propio perdedor no podía creer su derrota y trataba de comprender cómo había podido suceder esto. Al ver al equipo arrastrar a su exhausto líder, los espectadores quedaron asombrados de que una celebridad como Hank fuera más débil que Sam. Y el ganador de la pelea señaló que con la ayuda de la nueva habilidad, ganar puntos será mucho más fácil. Al encontrarse rápidamente por delante del bando perdedor, que intentaba abandonar el campo de batalla, Sam sugirió no detenerse allí y continuar el duelo, donde incitó a los que arrastraban a Hank, afirmando que su líder ahora era como un perro apaleado, por el que probablemente realmente querían vengarse. Por supuesto, estas palabras hirieron mucho el orgullo de los jóvenes, quienes, sin embargo, no sabían qué decir en respuesta. El propio ganador señaló que las circunstancias ahora resultaron de la mejor manera posible y que lo más probable es que los muchachos vuelvan a atacarlo y le agreguen puntos de daño. Sin embargo, después de gritar que aún tendrían tiempo para vengarse de él, todo el equipo de repente se dio la vuelta y huyó. Al ver huir a sus oponentes, Sam maldijo, ya que esta situación no le prometía nuevos puntos. Aquí, Catherine, que ya había logrado acercarse a Sam, se volvió hacia él, donde le recordó al joven que necesitaban las señales del lado perdedor. Recordando que, después de todo, ahora eran los primeros en el examen, Sam se apresuró a alcanzar a los derrotados, exigiéndoles que le entregaran las tabletas. Y los jóvenes que intentaban escapar de la masacre, mirando hacia atrás, trataron de animarse unos a otros al ver que Sam los estaba alcanzando. Poco a poco empezaron a llegar a la conclusión de que no podrían esconderse, ya que el exhausto Hank estaba frenando mucho su movimiento. Y de repente uno de ellos, deteniéndose bruscamente, gritó que ya estaba harto de tanto correr, donde gritó en voz alta que incluso si él, Paul Hendricks, tuviera que sacrificar su vida, protegería a su líder y por lo tanto se quedó para detener a Sam. Donde el resto al oír esto se sorprendieron mucho de que su camarada lograra ser tan desinteresado. Pero entonces toda la compañía, que seguía moviéndose, se detuvo de repente, donde dos más, que se hacían llamar Frank Castle y John McCoy, también dijeron que estaban dispuestos a morir una muerte heroica por su líder. La última persona en la que Hank podía confiar, también comenzó a decir que también estaba dispuesto a sacrificarse. Pero los demás, los primeros en hablar sobre su sacrificio, inmediatamente lo detuvieron, diciendo que entonces no habría nadie para arrastrar y proteger a Hank. Echando al líder sobre su espalda, el joven notó que ahora, al menos, no había necesidad de apresurarse. Mientras tanto, Sam se acercaba rápidamente a su reciente oponente y Catherine no estaba muy lejos de él. Y entonces, de repente, 3 secuaces del derrotado Hank aparecieron frente a él, gritando en voz alta que ahora Sam estaba definitivamente acabado. Al notar la gran lealtad de sus secuaces hacia su líder, el joven se preparó para la batalla. Pero de repente ocurrió algo que ni él ni nadie más, incluida Catherine, que estaba cerca, podrían haber esperado. Donde sus oponentes de repente cayeron de rodillas ante ellos,
levantando sus manos en un saludo militar, lo que era una señal de respeto y sumisión. Después de lo cual, rogándole a Sam que no los venciera, sacaron sus tabletas y se las entregaron al ganador. Después de aceptar la ofrenda, todavía sin entender lo que estaba pasando, Sam preguntó confundido si esa era la forma en que querían detenerlo. La muchacha que estaba cerca notó que probablemente gritaron deliberadamente en voz alta sobre la muerte de Sam para que su líder no pensara nada malo de ellos, y ellos mismos, con miedo de ser golpeados, se rindieron. Lo cual el trío rendido confirmó de inmediato, diciendo que habían gritado deliberadamente sus nombres en voz alta, ya que su futuro en amistad con Hank definitivamente estaría asegurado, y de alguna manera sobrevivirían a esta derrota. Tras recibir la explicación, el joven sonrió, comprendiendo todo lo que ese equipo acababa de hacerle a su jefe, donde no había ninguna lealtad real. Y entonces, agarrando las preciadas tablillas, el joven notó que ahora podía seguir adelante, porque el examen todavía estaba en curso. Dos estudiantes ya bastante agotados, estando en medio del bosque, se preparaban para repeler otro ataque. Y entonces, desde algún lugar entre los arbustos, una fuerte corriente de energía brotó y pasó junto a ellos, después de lo cual los jóvenes decidieron que era mejor para ellos abandonar ese lugar. Pero antes de que pudieran dar unos pasos, otros dos estudiantes se abalanzaron sobre ellos desde los matorrales. Utilizando técnicas poderosas, inmovilizaron rápidamente a sus oponentes, cuando estos últimos no esperaban tal resultado del examen. Y en ese mismo momento, una corriente de energía apareció nuevamente desde el otro lado, corriendo directamente hacia los cautivos, donde esta vez, al quedar inmovilizados, los jóvenes no pudieron esquivarlo y el ataque fue exitoso. Después de lo cual los chicos se quedaron sin fuerzas, y el que realizó este ataque apareció de entre los arbustos, notando que este era un excelente movimiento que Hank le enseñó. Uno de los cautivos exigió que los liberaran, a lo que el recién aparecido pandillero respondió que en ese caso su amo Hank O'Brien no sería capaz de conseguir la mayor cantidad de pastillas y aprobar el examen mejor que nadie. Tras lo cual, el que solo había inmovilizado a su compañero comenzó a exigirle que le entregara la tableta, a lo que el cautivo respondió que entonces sus días en la institución educativa estarían contados. Pero lo único que recibió como respuesta fue una patada en la cabeza y una declaración sobre cómo no sabía cómo priorizar adecuadamente. Tras lo cual el joven que lo había golpeado explicó que al entregar la tableta, el niño solo perdería su futuro extraordinario, mientras que su amo perdería el primer lugar. Y así, exigiendo que devolvieran el cartel, los jóvenes comenzaron a golpear activamente a sus cautivos. Al experimentar decenas de golpes, los jóvenes solo podían pensar en cuánta humillación era esto para ellos. Totalmente desamparado, uno de los cautivos comenzó a pedir ayuda en voz alta, donde un segundo después la voz de alguien prácticamente ordenó parar y detener esa paliza, donde al levantar la cabeza, las víctimas vieron a Sam frente a ellos, acompañado de Catherine. Y el joven continuó diciendo que sus encuentros aleatorios podían golpearlo, pero no se atrevían a tocar a otros. Al escuchar una declaración tan inusual y bastante atrevida, los ladrones de carteles se quedaron literalmente congelados. Al reconocer al hombre insolente como Sam Stone, los jóvenes notaron que aparentemente había tenido mucha suerte de que su líder no lo matara. Y los cautivos concluyeron que la esperanza de salvación era falsa, ya que un hombre como Sam no podía hacer nada contra sus ofensores. Y el joven comentó felizmente que tuvo mucha suerte, ya que, al parecer, no todos sabían aún que había noqueado a Hank. Y ahora la Trinidad ya se precipitaba hacia su nuevo objetivo, declarando a lo largo del camino que si había logrado escapar de su amo, entonces ahora terminarían lo que había comenzado. Al observar a los jóvenes que se acercaban, Catalina le preguntó a su compañero si necesitaba su ayuda, a lo que el joven respondió que la niña simplemente podía mirar. Después de lo cual, sin miedo, dio un paso adelante directamente hacia su siguiente oponente. Los primeros golpes fueron asestados por los atacantes simultáneamente desde 3 lados diferentes. Después de un tiempo, los jóvenes notaron que sus extremidades ya les dolían por la cantidad de golpes que habían recibido, mientras que su oponente aún estaba bastante vigoroso. Y sus antiguos cautivos, con no menos sorpresa, declararon que este Sam no era en absoluto el Sam que habían conocido antes. El objeto de aplicación de la fuerza física, a quien el sistema había estado anunciando la suma de puntos todo este tiempo, sugirió a sus oponentes no dejar de intentarlo, donde estos últimos, una vez más, notaron que ya habían llegado al límite de sus capacidades.
pero el estado inalterado del oponente los enoja mucho. Sin embargo, después de sopesar los pros y los contras, los jóvenes solo encontraron una solución razonable: abandonar el campo de batalla lo antes posible. Sin embargo, Catherine corrió inmediatamente tras los chicos que intentaban esconderse, gritándoles que no podrían escapar. Después de unos pasos, la niña dio un buen salto, bloqueando instantáneamente el camino de dos jóvenes que huían. Intentaron abrirse paso más, pero no lo lograron porque su camino fue bloqueado por una poderosa patada de Catherine. La fuerza que los jóvenes no pudieron soportar y literalmente cayeron al suelo como sacos de patatas. Pero entonces los dos chicos saltaron y detuvieron a su cómplice, diciendo que ellos solos no querían recibir nada por sus acciones conjuntas. Sin cesar en sus intentos de evitar el castigo, el tercero comenzó a golpear a los suyos, exigiendo que lo dejaran ir y le dieran la oportunidad de escapar. Mientras estaba ocupado intentando liberarse del agarre, no se dio cuenta de cómo Sam apareció por detrás, lo cual golpeó con tal fuerza que el joven literalmente se estrelló la cara contra el suelo. Y en ese mismo momento, sus antiguos cautivos le ajustaron cuentas por la paliza. Después de un tiempo, todo el trío arrugado estaba sentado junto a un árbol con las manos atadas a la espalda. Y no muy lejos de ellos, Sam, Catherine y los dos chicos que habían salvado también estaban sentados junto al fuego. Las personas rescatadas solo tuvieron tiempo de agradecer a sus salvadores por lo que habían hecho, señalando que no sabían cómo podría haber terminado todo para ellos. Sam respondió que no tenía nada que agradecerle, recordando mentalmente que gracias a esos 3 hooligans pudo ganar muchos puntos. Entregándole una señal a su fiel asistente, Sam le agradeció a la niña y le dijo que no podría haberlo logrado sin ella. Al aceptar este generoso regalo, que garantizaba pasar la primera etapa del examen, Catherine, al igual que antes, respondió que no era necesaria la gratitud. Y el joven ya extendía la mano con las señales a los rescatados, ofreciéndoles tomar lo que definitivamente les permitiría ir más lejos. Sin embargo, los chicos comenzaron a rechazar esta ayuda, diciendo que no ayudaban de ninguna manera a obtener estos trofeos, cuya cantidad total podría ayudar mucho a Sam al final. Pero el ganador no quiso oír nada y dijo que ya tenía 4 pastillas. Tras aceptar el regalo, los jóvenes no escatimaron palabras de agradecimiento, afirmando además que si alguna vez Sam necesitaba algo, podía contar con ellos. Y realmente necesitaba información sobre quién estaba actuando en interés de Hank y cómo. Donde recibió información de que unas personas estaban extrayendo pastillas para él. Las demás personas de su equipo se dedican exclusivamente a enfrentarse a los monstruos. Todo esto fue confirmado por los chicos que Sam salvó, quienes dijeron que el joven ya había derrotado al más fuerte del equipo de Hank. Después de escuchar a sus interlocutores, Sam declaró de repente que esta vez quería asegurarse de que tanto Hank como todo su equipo perdieran. En respuesta, los chicos gritaron que eso era imposible, ya que cada miembro del equipo de Hank era más fuerte que el estudiante promedio. Sin embargo, Sam afirmó que estaba dispuesto a recibir cualquier golpe de sus oponentes y afrontar todas las consecuencias. Aquí intervino Catalina en el diálogo, diciendo que él solo no sería capaz de hacer frente a tantos oponentes. A lo que el joven explicó que tanto Hank como su gente simplemente eran muy arrogantes, motivo por el cual tuvo que tomar la pastilla, solo para tratar de no caer en los ojos de los demás. Donde incluso después del examen, Hank, si intenta vengarse, solo intentará vengarse de quien lo humilló, es decir, Sam. El joven luego se dirigió a las emociones de los niños y les preguntó si estaban cansados de actuar regularmente como sacos de boxeo, donde dijo que al principio se dejarían pasar por alto en el examen, pero luego se acostumbrarían a esas concesiones y en todas sus futuras actividades de la vida no serían mejores que esclavos. Al concluir su discurso, Sam se puso de pie y dijo en voz alta que si quisiera cambiar algo en su vida, definitivamente no habría mejor momento que ahora. Hubo un silencio sepulcral por un momento, donde Sam, pensando que sus palabras no tenían efecto, se hundió nuevamente en su asiento. Pero los 2 recientes cautivos gritaron en voz alta que ya estaban hartos de todo esto y que debían empezar a resistir. Y Catalina, acercándose a su compañero, observó que tenía excelentes dotes oratorias. En respuesta, Sam, por supuesto, agradeció a la niña, pero recordó que solo había compartido su propia experiencia de vida de una vida pasada. Y en ese momento, uno de sus nuevos aliados ya se preguntaba dónde debían comenzar sus acciones. A lo que su salvador respondió que primero necesitaban fotografiar a sus nuevos cautivos, después de lo cual, la foto deberá ser enviada a todos tus amigos,
pidiéndoles que revelen la ubicación de los otros miembros del equipo de Hank. Sam también pidió mencionar que él era el iniciador de todo y estaba listo para distribuir todas las tabletas recibidas, donde él, Sam Stone, está dispuesto a ayudar absolutamente a todos los que necesiten ayuda. Catalina notó que su compañero actúa con mucha decisión y en general no se comporta como un estudiante común y corriente. Y ahora el líder de todos los que habían caminado durante mucho tiempo bajo el yugo del equipo de Hank dijo en voz alta que había llegado el momento de poner su plan en acción. Después de lo cual, toda la compañía de jóvenes se puso de pie y abandonó el lugar de su corta estadía. La muchacha con los hombros desnudos se apretó convulsivamente contra un árbol, donde casi gritó pidiendo que la dejaran en paz. Pero los dos chicos que avanzaban hacia ella no tenían intención de detenerse, exigiendo la señal y la atención femenina de la belleza, a la que por alguna razón ni siquiera habían notado antes. La niña cerró los ojos y comenzó a gritar y a pedir ayuda con todas sus fuerzas. Y entonces Sam, que apareció a espaldas de los estudiantes deshonestos, les dijo en voz alta que detuvieran sus acciones. Logró atraer la atención de los miembros del equipo de Hank, quienes quedaron bastante sorprendidos por el comportamiento tan audaz de su otrora tranquilo compañero de clase. Mientras tanto, su víctima prevista ya se había puesto de pie, tomando un par de piedras en sus manos, donde su rostro no presagiaba nada bueno para los atacantes. Los secuaces de Hank ni siquiera tuvieron tiempo de comprender lo que había sucedido, cuando de repente sintieron un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza. Bueno, la niña indefensa, de repente tirándose del pelo y desabrochando su chaqueta, de repente comenzó a convertirse en un niño, donde, mirando a los oponentes derrotados, el joven, sosteniendo una peluca en su mano, notó que dos más habían sido eliminados. Mientras tanto, Sam contactó a su novia y le preguntó cómo iban con la neutralización de los secuaces de Hank. A lo que Catalina respondió inmediatamente que acababan de enfrentarse a otro trío de amantes de la presa fácil. Luego de lo cual agregó que ahora estaban tomando las señales y siguiendo adelante, a lo que Sam le recordó a su amigo que no olvidara entregar a los prisioneros en el lugar designado. Al finalizar la conversación, el joven señaló que sus nuevos aliados habían superado todas sus expectativas al capturar a tantas personas del equipo de Hank, a lo que su compañero, terminando de atar a uno de los hooligans neutralizados, señaló que estaba muy contento de su decisión de dar la cara. Por supuesto, nunca ganarían en un enfrentamiento 1 contra 1, por lo que atacan en grupos. Y luego el compañero de Sam le preguntó cuál era el propósito de reunir a todos los prisioneros en un solo lugar, a lo que el joven respondió que eso era necesario para poder tratar con todos a la vez, donde tal determinación impresionó fuertemente a su compañero. Y así, pronto todos los que habían sido neutralizados por los Estudiantes Unidos estaban en un lugar al lado de aquellos que los habían arrastrado hasta aquí. Mientras hablaban entre ellos, los cautivos especulaban sobre lo que sus captores podrían querer de ellos. Incluso hubo sugerencias de que simplemente iban a ser sometidos a una masacre grupal. Pero de repente, al ver los portales abriéndose, los prisioneros se dieron cuenta de que ese era el lugar donde debían aparecer los monstruos para pasar la segunda etapa del examen. Y estos últimos no tardaron en llegar, comenzando a emerger por los portales, lo que aterrorizó a todos los miembros cautivos del equipo de Hank, quien decidió que de esa manera quienes los atraparon decidieron deshacerse de ellos de una vez por todas. En ese mismo momento, todos esos chicos que antes eran geniales comenzaron a llamar a su madre y a rogarle que los salvara de una muerte tan terrible. Sam, que había estado observando todo, finalmente dio la orden de unirse a la pelea, y todos los que recientemente habían estado cazando a los secuaces de Hank se apresuraron a atacar a los monstruos, donde todos, atacando a los monstruos, utilizaban sus habilidades al más alto nivel posible. El director, que supervisaba el examen, vio a los miembros del equipo de Hank O'Brien atados pidiendo ayuda mientras estaban rodeados de monstruos, donde, aprovechando esta situación, el departamento masculino ordenó avanzar de inmediato para salvar a los estudiantes y suspender el examen. Por supuesto, estos monstruos eran artificiales y no podían causar daño físico, pero la psique de los estudiantes podía sufrir, fue lo que expresó el director, apresurando a los mentores a moverse dentro del portal. Y cuando la misión de rescate ya estaba dentro, el director se sentó en el suelo, pensando que él también saldría bastante bien parado por todo lo ocurrido. Y así, después de un tiempo, todos los estudiantes se reunieron en el salón de actos, donde se debían resumir los resultados del examen. El director anunció que el examen había sido exitoso, y que ahora el mejor estudiante sería premiado públicamente,
donde toda la multitud inmediatamente estalló en aplausos, felicitando a Sam y deseándole buena suerte. Y así, el joven que se encontraba en el escenario agradeció a todos por tanta actitud y apoyo, donde no olvidó destacar que fue gracias a todos ellos que él, quien específicamente tomó menos pastillas y mató menos monstruos, pudo llevarse el primer lugar. Mientras tanto, el equipo derrotado de Hank se quedó al margen, junto con su líder, quienes claramente no estaban contentos con este resultado. El director ya había logrado entregarle al mejor estudiante su merecido premio, donde los premios eran una poción que aumenta la energía Ki, un libro de texto de artes marciales y una tarjeta especial. Esta tarjeta, que se entrega solo a uno, el mejor estudiante, le otorga un estatus especial. Este premio causó sensación entre los estudiantes, quienes destacaron que esta vez los premios fueron mucho mejores que en años anteriores. Catherine estaba especialmente feliz por su amiga y compañera en el examen, quien todavía no podía creer en las habilidades de Sam, que lo llevaron al primer lugar. En ese momento, uno de los luchadores de Hank se dirigió a su líder y le dijo que esa recompensa estaba claramente destinada a él, lo cual no hizo más que echar leña al fuego, donde Hank, que había perdido en todo, ya estaba fuera de sí de rabia. Y Sam, viendo que la ceremonia de premiación había terminado, saltó hábilmente del escenario. Acercándose a su antiguo enemigo, el joven le mostró el premio y notó que había corrido un rumor de que ese premio estaba destinado a Hank, a lo que su oponente preguntó en voz alta qué más necesitaba Sam, habiendo recibido ya todo lo que podía. Y los estudiantes que observaban toda esta acción notaron que Sam probablemente quería continuar la pelea, y que por eso lo estaba pidiendo. Y así fue, porque el joven, después de demostrar la poción, le preguntó a su enemigo si esto era realmente lo que ayudaría a aumentar su energía Ki. Después de lo cual, ante los ojos de su enemigo, que estaba furioso por su impotencia, Sam aplastó el paquete, del cual inmediatamente salió volando una pastilla, el cual el joven atrapó hábilmente y tragó de inmediato. En ese mismo momento, el joven sintió como si su cuerpo se llenara de toda la energía del mundo, donde inmediatamente notó que su energía Ki ahora se movía de manera completamente diferente, abriendo nuevas posibilidades para su uso. Catherine, que observaba lo que ocurría, notó que cuando Hank tomaba pastillas, siempre elegía las que eran más dañinas para el organismo. Tomando a su viejo enemigo por la cabeza, Sam notó que la pastilla que acababa de tomar era muy similar a la que su oponente había tomado durante la pelea. Y así lo compartirá con Hank, quien está tan acostumbrado a estas pociones, si alguna vez vuelve a tener en sus manos algo así. Después de lo cual, el joven se dio la vuelta y se alejó, riendo declarando que aunque eran oponentes, los indefensos necesitaban ayuda. Hank, que llevaba mucho tiempo al límite de sus emociones, gritó que él y Sam eran personas completamente diferentes, de distinto estatus y posición en la sociedad. Llegó el fin de semana, y todos los estudiantes que habían venido a estudiar desde las afueras de la ciudad o incluso desde otras ciudades regresaron a sus casas. Sam, sentado junto a la ventana del autobús, miró los paisajes de la ciudad que pasaban ante sus ojos y notó que, aunque este era un mundo diferente, en general todo aquí era igual que en su mundo anterior.